Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Todos y para Todos. En esta ocasión tengo una persona muy especial. Bueno, todos mis invitados son muy especiales, pero también hay invitados que son un poquito más especiales. Y en esta ocasión me acompaña Evelyn. Evelyn, preséntate. Hola, mi nombre es Evelyn. Y en esta ocasión vamos a hablar desde ¿existen más allá? Y algunos aspectos sobrenaturales. Y aquí comenzamos. Evelyn, cuéntame un poquito de ti. Bueno, tengo 19 años, soy Ujú. enfermera, estoy trabajando en enfermería, bueno, a lo que me dedico. ¿Es la enfermería? Ajá. Ajá. Este. mm, Bien chiquita, 19 años. ujú. Ujú. Y vamos a hablar de algo muy interesante que no todas las personas conocen. Vamos a hablar acerca de lo medium, o hacer esta pregunta que muchas personas se hacen, que si hay vida más allá de la muerte o que si existe algo después de la muerte. Evelyn, tú me dices que tú te consideras o eres una especie de medium. Sí, Cuéntame, ¿cómo te das cuenta de esto? O desde pequeña, o cómo surge esto. desde cuando tenía 7 años fue cuando me empecé a dar cuenta. A esa edad más bien casi no le tomamos sentido a esas cosas, Ajá. pero conforme ir creciendo e ir ejerciendo mi carrera de enfermería es cuando me empecé a dar cuenta que lo que tenía era un don. ¿Y cómo ves, o qué sientes, o qué se hace? ¿Ves cosas? O, a ver, explícame como así como es que muchas veces hemos, las personas que no tenemos, se puede decir, este sentido agudizado, no vemos esto y no lo entendemos porque nos quedamos con cosas que vemos en la tele, o cosas en películas como El Sexto Sentido, donde el chavito ve muertos y nos imaginamos que así los ven. Recuerdo que el chavito veía a los muertos justo como habían muerto, si estaban desfigurados y así. Y también en una serie que se llamaba Almas Perdidas, había una muchacha que trabajaba con antigüedades y decía que como las personas amaban las antigüedades y se quedaba ahí su energía, y entonces ella también los veía y era su forma de trabajar tanto en lo económico que eran las antigüedades y también ayudando a las personas. ¿Cómo tú te das cuenta o cómo ves a estos seres o entes o qué son? Pues para mí son personas que en un momento sí tuvieron vida, pero ahorita ya no. ¿Cómo me doy cuenta? Depende a cómo el difunto se quiera comunicar conmigo, Okay. porque hay muchas maneras. Por ejemplo, puede ser a través de visiones, ya sea que sea en sueños. Cuando yo estoy dormida, pues sueñe con con esa persona que no he visto, y ahí me llega su mensaje. También puede ser, pues, en físico, o sea, la puedo ver a la persona. No es así como que a veces plantean mucho que se ve así como un mito o cosas así. Ajá. No es ¿Es así. una persona normal? Es una persona normal. Como sé distinguirla es que cuando estamos hablando con una persona que está viva, y una persona que ya murió, su energía cambia. La energía del que está vivo es muy caliente, Okay. pero la del difunto pues ya está fría. Y así es como yo identifico hablar con un ser del más allá. Ok, esto que dices alza mucho las alarmas porque hay veces que estamos en lugares y de repente sentimos un frillecito, un escalofrío y sí dicen, ay, es que está muy denso el ambiente, entonces es ahí donde tú puedes ver a esas personas. Sí. Cuéntame, he escuchado, creo que también vi una vez, esto que llaman trance. ¿Qué es esto a lo que llaman entrar o tener trance? No sé cómo se puede decir. Eso más bien se refiere cuando, sí es trance, y es cuando te
te estás comunicando con una persona del más allá, una persona que ya murió. Te comunicas al hecho de que esa persona puede que te diga mucho, sus sentimientos, sus emociones estén en tu cuerpo, o sea, como si... Como si estuviera dentro de ti. Como si estuviera dentro de uno. Entonces, así es como se le llama el trance y así es como me ha pasado a mí. ¿Te ha pasado? Sí. Entonces dices que tú te diste cuenta como a los 7 años. Ajá. O antes de los 7 años a lo mejor pensabas que eran tus amigos imaginarios o... ¿Y qué fue lo que te dijo esta persona no está viva? Cuando tenía, bueno, ahora ya que ejercí mi carrera de enfermería, estando en la preparatoria, tenía una amiga que tenía, bueno, le veía mucho un bebé. Uh-huh. Yo no entendía el por qué le veía un bebé. Entonces un día, y yo sentía que era su hermanito. Hasta le vi, pues a veces es como, yo veo, los medios vemos de diferentes maneras. Uh-huh. A veces puedes, con un simple color, ya te das cuenta o se despierta más ese don o esa parte para ver cómo, pues, ¿cómo se puede decir? Pues, más... ¿Nítido? ¿Más ajá, claro? Más claro la persona que ya falleció. Entonces yo no sabía por qué le había visto un bebé. Entonces yo le pregunté, que me armé de valor y le pregunto, oye, te veo aquí un bebé, ¿por qué te veo un bebé? Era niña, y es un bebecito. Y ya que se agarra a llorar y me dice, fue mi hermanito falleció. Uh-huh. Y fue ahí donde me di cuenta, dije, entonces, no, pues sí veo cosas que otras personas no pueden ver. Otra cosa que también me sucedió en ese tiempo fue que, pues, en mi casa se aparecía mucho una señora. Ya después entendimos que era una vecina. ¿Tú la veías? Ajá, era una vecina y así, muchas cosas que han pasado y que me he dado cuenta que, pues sí, no están en este plano. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es esto de que tú tienes una hermana gemela, pero son cuatas, o sea, son gemelas no idénticas. Y siempre sean las personas más grandes o las personas un poquito más sabias, siempre decían que cuando nacían cuates, siempre había alguien que tenía un don. Entonces, ¿crees que eso también influye en lo que tú ves o...? En parte sí, aunque, bueno, sí. Sí, porque de hecho pues cuando son gemelos idénticos lo que se hace pues es que ellos se comunican y tienen un lenguaje secreto y todo eso, pero casi no se ve esto de que tengan un don, a diferencia de cuando son cuates. Uh-huh. Evelyn, cuéntame alguna otra experiencia que te haya pasado, así, dices que trabajas de enfermera. Ajá. ¿Es difícil para ti trabajar de enfermera? Porque tengo entendido, me habías comentado que ahí hay muchas energías y debe de haberlas porque están las energías de las personas vivas que quieren que sus familiares continúen viviendo y están también estas energías de estas personas que ya fallecieron, porque pues la física nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿a dónde va toda esa energía? Entonces, ¿es difícil trabajar como enfermera? Sí, es muy difícil porque no solamente vas a estar prestando atención a las personas vivas, sino a las personas que están en otro plano o que van a trascender a otro plano. Eso es lo complicado porque una vez que tú eres medium te vuelves muy sensible a todo. Uh-huh. Y a veces los dolores que tiene esa persona puede que se te pasen a ti mismo. ¿Tú sientes los dolores que sienten, por decir, cuando una persona, no sé, un ejemplo, le duele mucho la cabeza porque tuvo un tumor o algo así, entonces a ti te empieza a doler esa parte del cuerpo? Sí, de lo sensible que se vuelve el cuerpo. ¿Se podría decir que es como una parte empática de ti? La empatía, pero de forma energética. Uh-huh. Ok, sí. Cuéntame, entonces dices que tú los ves como personas normales, nada más lo que cambia es su energía, su calidez. Ajá. Dices que las personas vivas tienen calidez. Hay personas que ven el aura
¿Tú puedes ver eso? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se ve una aura? ¿O qué es el aura? El aura es lo que, del plano energético, o las personas que somos muy creyentes en la energía, para nosotros eso es lo que nos distingue como el ser. Se ve en toda esta parte de aquí. ¿En la cabeza? Sí, sí, es como, pues sí, eso ya está acá, así, es como un destello. Ajá. Y, Como los santos, la aureola de los santos. Okay. así. Y pues cambian los colores y cada color define. Y a veces puede que hasta traigas más de 3 colores. Ok. ¿Cómo te puedo preguntar esto? ¿Qué color es mi aura? ¿Eh? ¿Has visto mi aura o qué color es? ¿O nunca la ves? ¿Es negra? No. Tu aura representa y es un color azul. Es azul bajito, pero también tiene café. Ajá, es de esos dos. ¿Tú te diste cuenta de esto o has estudiado acerca de lo que son las auras, de ser medium o qué? No, nunca he estudiado eso, más bien desde chiquita, desde nacimiento, pues fue un don, yo lo llamo don. Y pues yo creo que más bien empecé a ver o supe el significado de la medium, pero después de que yo dije, ¿qué me está pasando? Porque llegó un momento en el donde yo pensé que estaba loca. Ajá. Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que no, tampoco pues era de estar loca. Ajá. ¿Y te has hecho estudios? Sí, yo pensaba hacerme los de psiquiatría porque dije, no hombre, si no tengo pues alguna de esas enfermedades, entonces ¿qué va a hacer? Porque pues a veces también hay personas que tienen alguna enfermedad mental o algún tumor que les hace ver destellos por donde quiera. Entonces es importante también que sepan que tú te has hecho estudios y que ha salido normal. Sí, porque yo tenía miedo de pensar de que luego más bien yo tuviera delirios o alguna otra enfermedad, ay no, y por eso. También es muy importante esto porque hay muchas personas que a veces tienen estos dones, pero como dices, por el miedo, porque me van a decir loco, loca, empiezan a ir al psiquiatra o así, y también se medican. Entonces, no sé cómo funcione el cerebro realmente, pero supongo que algunas de estas drogas inhiben lo que también hace sus dones. Es como cuando te dan una droga y te inhibe, entonces empiezas a tener sueño y a dormir. Entonces supongo que hace lo mismo con esto. Si tú tienes el don y vas con el psiquiatra y te receta medicamento, lo tomas, te hace sentirte ausente. Apaga esa parte de ti. Entonces, sí, no tengo esas enfermedades. Ok. Evelyn, cuéntame una historia en la que me contaste la de la muchacha, pero ¿has tenido otras experiencias en el hospital? A ver, cuéntame alguna experiencia en el hospital. Que no nos dé pues tanto miedo porque luego ya no vamos a querer ir al hospital. De por sí nos da miedo a veces ir a los hospitales. Yo iba a prácticas en las mañanas, tenía que estar ahí a las 7. Entonces esa vez yo tenía un paciente. Pero como ese era el primer día que yo me iba a presentar a ese hospital y a esas prácticas, entonces yo llegué a ese pasillo y yo dije, este paciente de esta cama se va a morir, yo lo sentía. ¿Sentís? Ajá, pero yo no sabía que había ningún paciente, o sea, no sabía, ningún paciente hombre. Y entonces ya fue que me dicen, te va a tocar ese paciente, el que yo había dicho que yo sentía su energía. Entonces ya fui, lo vi todo, y el Señor me agarró mi mano y me dijo, ayúdame, tú eres mucha luz para mí. Y ya fue donde yo hasta como me saqué de onda porque dije, uy, qué miedo, no, si se está muriendo. Yo acá, pero dentro de mí sabía lo que yo tenía que hacer.
Recordemos que medium pues se puede manifestar de diferentes maneras. Al momento de decir medium también eres clarividente, o sea, ves más allá. Ujú. Pero en ese momento, como yo soy un canal que está entre vivos y muertos, pues también puedo ayudar a trascender a las personas que tienen miedo al momento de morir. Sí, porque muchas personas, yo he conocido muchas personas que dicen no temerle a la muerte, pero no es la muerte en sí. ¿Cómo morir? Cómo morir y que no sabes ¿Qué qué hay más allá. O dices, pues aquí ya se acabó todo. O sea, no tienes miedo a veces a dejar solo a tu familia, porque sabes que tu familia es autosuficiente. Y pues, si no te da miedo ya se me acabó el viaje, ¿y ahora qué? Entonces me dices que también como medium ayudas a que estas personas trasciendan. Y eso fue lo mismo, así como tú estás explicando lo que le pasó al Señor. Él tenía miedo al saber qué iba a haber después de morir. Y dijo que él sentía mucha confianza conmigo, que porque veía mucha luz en mí, que no entendía por qué. Pero que aparte de ser enfermera le transmitía otras sensaciones de paz. Entonces pues yo lo tomé de la mano y ya le dije que tiene que estar tranquilo, que todo iba a estar bien, que confiara, que solamente tuviera mucha fe de que va a haber algo más allá. Que eso sí se los aseguro, que va a ser totalmente indescriptible, pero es muy hermoso saber que sí existe vida después de la muerte. Entonces ese señor se quedó dormido. Yo me salí del cuarto y todo. Cuando me salí del cuarto, yo vi que alguien se salió atrás de mí. Llevaron el carro rojo y le iban a hacer RCP. Ajá. El carro rojo es que lleva la reanimación. Ok. Entonces le iban a hacer eso porque pues ya había entrado en paro. Entonces yo me salí, pero yo cuando me salí yo vi al señor atrás de mí. Entonces fue como su alma saliendo. Cuando la muchacha, su hija, tenía una hija y estaba afuera, su hija le dijo que su hija se espantó al momento de ver el carro rojo. Porque le dijeron, no, muchacha, salte. Entonces la muchacha empezó a llorar. Cuando la muchacha empezó a llorar, yo sentí como si el señor hubiera abrazado, lo hubiera abrazado, porque la muchacha dijo, ay papá, estás aquí, no te vayas. Y entonces fue donde pues yo me saqué mucho de onda, no mucho de onda, sino como que me quedé en shock de ver como estaba ahorita aquí, ya se salió. Y así es como les digo que diferentes personas o diferentes difuntos se van a manifestar y te van a hablar de diferentes formas. No siempre busques que sea de solo una forma, ¿por qué no? Solamente hay energías buenas o también hay energías malas. No, hay de todas, hay malas y súper malas. Es como las personas vivas. Hay personas que son buenas, hay otras que no son tan buenas, pero pues ahí van, y otras que son súper malas. Así es en el mundo de los muertos. ¿Y te ha tocado alguna energía transgresora o cómo se puede decir? Sí. ¿Negativa? Sí, esa vez que me pasó eso fue también en mi casa. Recordemos que en las casas siempre se van a querer meter entes o personas, como ustedes le quieran llamar. Cuando son personas o se siente la energía muy negativa, son muchas cosas que pasan, porque por ejemplo la energía cambia, el foco de la luz puede dar muchos destellitos, o sea, como que se quiere apagar pero no se apaga. O es la Alexa que nos... O sientes pues diferente tipo de miedo. Se siente un miedo raro de es que me están viendo. Hay de miedos a miedos. Como cuando vas y te sientes observado. ¿Ok? Que volteas a todas partes y no ves a nadie, pero te da miedo. Así. Entonces sí existen pues personas muy malas, entes muy malos que sí quieren hacer cosas muy malas, y que de ahí depende de nosotros que somos medios alejar ese tipo de personas. Es para lo que en sí estamos hechos nosotros. Para alejar. ¿Te ha pasado una energía negativa? Sí me ha pasado. Eso fue en mi casa. Era también una señora. ¿Cómo me tocan las señoras? Las señoras son malas. Sí. Esta señora duró como una semana. Una semana de que quería entrar en mi casa. Primero se me empezó a aparecer a través de sueños y me decía, quiero entrar. No era con una voz como
no era bonita, pero tampoco es como la sacan en las En las películas. películas No, era diferente. Entonces a mí en mis sueños me daba miedo, y yo lo que hacía era rezar en mis sueños, pero hasta el rato se me olvidaba. Ujú. Y era donde yo me empezaba a sentir hasta mal porque me iba a la escuela y lloraba del miedo, era un miedo muy feo que tenía. No quería sentirme sola porque me daba mucho miedo. Porque sentías que iba a estar ella. Ajá. Y en sí, a mí me encanta estar sola, pero en ese momento a mí no, yo no quería estar sola. Y ya fue que en el momento, fue un jueves pasaron 4 días, eso que fue el domingo, y el jueves fue cuando le dije a mi mamá que ya no podía. Pero yo tampoco podía hablar porque sabía que la señora me iba a estar escuchando y yo tenía miedo de que me hiciera algo a mí. Algo en el sentido de, no sé, llevarse mi alma, no sé, hacer algo con mi alma, porque ellos tienen mucho poder. A eso sí crean en las películas cuando dicen que tienen mucho poder. Sí. Porque sí tienen. Tienen mucho poder en... O sea, dices, sí es como en las películas que cuando entra un ente malo, empieza a la casa también se puede decir, manifestarse, o sea, como empieza a humedecerse, empieza a verse fea, empiezan a salir telarañas y cosas así. O sea, empieza a deteriorarse la casa. Sí, es así, entonces, Sí. como en las películas. Sí, sí, eso sí es verdad. Sí, porque también hay algunas experiencias de gente cercana que atraen energías negativas por andar en la calle. Aunque la gente diga, ay, es que... No, sí, es que cuando andas en la calle, pues no sabes. Y en las noches, y si atraes energías. O sea, puedes andar en la calle y se te viene contigo una energía y la traes a tu casa. Sí. Y es cuando empiezas a decir, ay, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Por qué se siente más fría? O cosas así, ¿no? Sí, por eso les recomiendo que cuando salgan y van a entrar a su casa, sacúdanse. Tienen que sacudirse y quitar toda esa energía, porque todo eso se queda en la casa. ¿Crees que ocupemos algún tipo de amuleto o eso no sirve o tú tienes algún amuleto o te proteges o qué haces? Yo lo que utilizo mucho es protección con vela. A mí me encanta protegerme con vela porque para mí la vela es luz. Yo estando en el siguiente plano, yéndome hacia el más allá, yo necesito mucha luz, así que a mí me gusta que cuando yo voy a hacer eso, me prendo una vela, porque en dado caso que no me encuentre, está la vela, y eso me regresa aquí. Okay. Entonces, tú haces como una especie de proyección astral. Okay. Viajes astrales muy seguidos también. ¿Y qué ves en esos viajes o cómo los haces? Es que es algo muy, muy bonito, pero también muy indescriptible. Ajá. No hay palabras como para decir, es que por más que yo te intente explicar, no. De hecho, no, ves, bueno, yo un poquito que he estado en meditación, que hemos hecho viajes guiados, porque bueno, en la meditación hemos hecho un poquito de viajes guiados, pero pues son viajes muy cortos. Entonces sí, como dices tú, es indescriptible. Ves, bueno, a mí me tocó ver formas, colores y muy cambiantes y cosas que se transforman en cosas. De repente veía, no sé, una nube gigante que se transformaba en un árbol. O sea, me imagino que más bien es tan indescriptible lo que tú puedes ver, pero con lo que tú tienes el conocimiento de lo material, tú le das como formas. Yo me imagino que a lo mejor eso que yo vi no era un árbol, pero como tengo la conciencia de que es un árbol y a lo mejor era algo parecido a esto, yo en mi mente le di lo denominé como un árbol. Pero sí, yo veía cosas que cambiaban. De repente era una nube y luego se me transformaba en otra cosa, luego en un lago. Y también pues como era guiado nos iban diciendo unas palabras de vas a ver esto, vas a ver lo otro, y más o menos se nos iba guiando. Pero entonces es como más o menos así, o como Sí, es. sí tienes mucha razón en lo que dices. Normalmente cuando estás en el más allá, también cambia como aquí, cambia la energía y cambia todo, ya sea si estás en un lugar bueno, de buena energía a mala energía. Al momento cuando eres guiado lo hacen con el hecho de como tu alma vaga,
que estás propenso a irte a otro lado malo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues si tu alma se va y ya no pueden encontrarte. Eso es muy real. Y como en esta película de Insidious, donde el niño entra como en coma, pero más bien es su alma que no puede regresar a su cuerpo. Ajá, que se quedó allá vagando. Y pues hablando de cómo es de mucho, pues es que son muchas cosas. Pero algo así para ubicarlo siempre, es que siempre vas a ver colores, eso sí, siempre van a estar los colores que nosotros aquí en el mundo terrenal los manifestamos como ahora. También vas a ver mucho la naturaleza. Allá siempre va a haber naturaleza. No tampoco así como que te dicen el paraíso, esto no. Pero sí va a haber mucha naturaleza donde te vas a poder guiar. Nosotros como medium tenemos un punto en el cual siempre tenemos que llegar. Para no perdernos, para no irnos o vagar más para allá y ya no poder regresar. También tenemos un límite. Y ahorita que estoy viendo a mi gata, los animales también tienen aura o alma o algo así, fallece un animal y puede seguir estando en este plano. Sí, cuando fallece un animal, después de todavía una semana, 2 semanas, se siente mucho la energía. Es como los humanos. Fallecemos, pero vamos a estar 1 o 2 semanas y después tenemos que hacer nuestro recorrido nosotros solos y nos vamos. Pero ya cuando se acerque nuestro momento de que se va a dar un mes o las fechas donde morimos, volvemos a regresar. Entonces, por eso, bueno, en la religión católica lo que hacen es el novenario. Me imagino que también es estar cerca, dándole energía o no sé, dándole luz al alma para que pueda hacer su viaje. Esto es muy muy interesante porque muchas religiones no toman en cuenta para nada a los animales. Y sí, yo he visto, bueno, en videos o así, de que de repente también como el alma del animal, o no sé cómo se puede decir, la energía del animal se sigue manifestando. Sí, y eso pasa más que cuando tienes a más de una mascota, que una se muere, pero la otra la sigue sintiendo. La sigue viendo. Sí, ¿sí ha pasado eso? Sí. Entonces dices, es que aquí está, es que sí. Sí está. Entonces, las recomendaciones que nos das es, antes de entrar a tu casa, es sacudirte. Sacúdete, eso lo haces normal así, o sacudes tus pies y... sacudes todo, sacudes tus pies y ya te puedes pasar. ¿Alguna otra recomendación? Cada que se sientan cansados o que se sientan sin energía, que se sientan muy débiles, prendan una veladora blanca. La van a frotar en sus manos y eso les va a dar mucha energía. Si es posible, déjenla toda la noche, hasta que ella solita se apague o se acabe. Y ya, eso les va a dar mucha energía. ¿Tienes alguna, bueno, tú no tienes página porque no, en realidad no te dedicas a esto de, ¿sabes qué? Soy medium y te habla fulanito. Se acercan a ti las almas o los espíritus y ya tú... Doy el mensaje. Se acercan a mí y yo doy el mensaje a la persona que necesite. Recuerden que un medium siempre les va a decir lo que la persona difunta quiere decir, lo que ustedes tienen, lo que necesitan escuchar. Nunca va a ser lo que ustedes quieren, sino lo que necesitan escuchar. Yo tampoco tengo página y todo esto porque en sí a mí nunca me ha gustado hablar a las demás personas de mi don, porque no quiero que digan, es que esta nada más del don. Esto me gusta que sea más privado. Pero ahorita hay mucha controversia de todos estos casos que veo que personas dicen, a veces sin tener el conocimiento o sin ser un don nato. Mucha charlatanería. Así que por eso decidí pues hablar. Sí, esto es bien importante porque hay muchas personas que se aprovechan y te dicen, ¿sabes qué? Pues van. Yo recuerdo que una vez mi mamá fue y les cobraron no sé cuánto que para hablar con mi abuelita. Y pues siento que sí, eso está mal. Bueno,